¿Recuerdan estos videos? Estos videos corresponden al desalojo de unos inquilinos que al parecer se querían apropiar de una vivienda ubicada en el barrio Jorge Eliezer Gaitán, en el norte de Bogotá. Y gracias a la ayuda de la comunidad y vecinos del sector, la casa fue devuelta a su propietario, don Héctor Rubiano. No se puede callar, no es una opción. Cuando son tantas veces y es tan repetitivo, tú dices, no más. Este cuerpo no aguanta más. Hay dos perpetradores que en estos momentos están en la cárcel. El de mi hija y el mío. Y yo lo que hago es bendecirlos. Muchas veces nos decían, oye, ¿usted por qué es amigo de ese ladrón? O es que son ladrones, yo no los quiero ayudar. Y se les olvida que detrás de esos ladrones hay personas. Mi camino era oscuro. No teníamos proyectos, no teníamos meta, no teníamos nada. La forma de nosotros como pelados, les estoy hablando hace muchos años, era destruir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Hoy contaremos historias que indignan y que nos obligan a mirar de frente realidades que muchos prefieren ignorar. Una familia que casi pierde su casa sin haberla vendido y una presentadora de televisión que decidió romper el silencio después de años de abusos. Relatos que estremecen, sí, pero también muestran el poder de hablar y de no rendirse. Yo soy Ángela Collazos y esto es Extraordinario, porque lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. 3 años luchando por recuperar lo que compró con el esfuerzo de toda una vida. Un adulto mayor, 2 hijas y una casa que casi les quitan, amparados en una figura legal que hoy tiene en vilo a miles de propietarios en Colombia. Hoy les contamos la historia de don Héctor Rubiano y su familia, de su lucha por recuperar la casa de la que casi se adueñan sus inquilinos y cómo con ayuda de la comunidad la recuperaron. Además, durante toda su vida cayó. La presentadora caleña Stephanie Solórzano confesó que cargó abusos, silencios y un dolor que casi la destruye. Pero cuando decidió hablar, nada volvió a ser igual. Hoy conoceremos la historia de esta valiente mujer que rompió el silencio y convirtió la palabra en su forma de justicia. Una historia que le dio la vuelta al mundo y ya verán por qué. Y también, si nadie te da una oportunidad, tú te la das a ti mismo. Eso fue lo que pensaron Nicolás y Santiago Mojica cuando decidieron formar a expresidiarios como guías turísticos. Hoy tienen a más de 15 pospenados que pasaron de atemorizar a los turistas a contarles las mejores historias sobre el barrio en el que crecieron. Pasaron de ser señalados a ser la cara amable del recorrido. Empezamos. Todo comenzó como un arriendo, pero terminó convirtiéndose en una pesadilla. Don Héctor Rubiano vio cómo su casa, la misma que compró en 1984 con años de trabajo en el campo, dejó de ser su refugio para convertirse en un lugar al que ya no podía entrar ni él ni sus hijas. Demandas, miedo, noches sin techo y una pregunta que hoy nos inquieta a muchos colombianos. ¿Pueden robarle a uno la casa sin comprarla? Veamos. ¿Recuerdan estos videos? Estos videos corresponden al desalojo de unos inquilinos que al parecer se querían apropiar de una vivienda ubicada en el barrio Jorge Eliezer Gaitán, en el norte de Bogotá. Y gracias a la ayuda de la comunidad y vecinos del sector, la casa fue devuelta a su propietario, don Héctor Rubiano. Le di la mano con un arriendo barato, me piense robar lo mío. Y hoy, gracias a redes sociales, a la vecindad de mi barrio, me dieron mi casa, me la devolvieron. No tengo palabras para agradecerle. Me dan ganas hasta de llorar. Entonces, al ver toda esa gente, pues nosotros dijimos, vamos a luchar por nuestra casa, vamos a lograr sacarlos. Y un milagro de Dios, la policía pues
al ver tanta gente, quería salvaguardar la vida de los inquilinos porque les podían hacer algo. Porque ellos decían, hasta que no se vayan esos inquilinos, no nos vamos nosotros. Pero para saber de qué estamos hablando, vamos a recordar la historia de la familia Rubiano Sierra, que está conformada por don Héctor, su esposa y sus 2 hijas, Ninfa y Maribel, quienes vivían en Turmequé, Boyacá, y trabajaban en el campo. Sin embargo, en 2017 las jóvenes decidieron dar un paso muy importante en sus vidas y radicarse aquí en la ciudad de Bogotá para iniciar su etapa universitaria. Se instalaron en esta vivienda propiedad de su padre que con trabajo, esfuerzo y dedicación compró en el año 1984. Tener una casa no es tan fácil a esta época. Por los altos costos de la vida. Los salarios no alcanzan para nada, la canasta familiar alta. La persona no puede hacer nada. Si estudia, no puede trabajar, y si trabaja, no puede estudiar. Sin embargo, la casa se encontraba alquilada a una pareja desde el año 2009 con un contrato de arrendamiento legal firmado por el propietario y el entonces inquilino. Pero don Héctor les adecuó unas habitaciones a sus hijas en el 3er piso de la vivienda. Durante años todo transcurrió sin problemas, pero el tiempo pasó y los pagos dejaron de llegar. Lo que parecía un conflicto de arriendo terminó convirtiéndose en algo mucho más grave. A ella les decían, a su papá le van a robar la casa. Y yo no la creía. La niña que está ahí, la mayor, dijo, papá, le van a robar la casa. Le dije, ¿qué? ¿Lo que van a robar? No, confiado yo, no sería de tonto. Por lo que me habían atendido bien, ¿qué le van a robar casa? Eso es, hay que la gente habla. Digo, acuérdese, papá, que la van a robar la casa. Eso me lo decía antes y yo no tomaba en cuenta. Era 2022 cuando las alarmas se encendieron. Eran fuertes los rumores en el vecindario que suponían, de acuerdo a la familia Rubiano, que los inquilinos querían apropiarse de la vivienda. Por eso, don Héctor decidió hablar con ellos y pedirles terminar el contrato. Pero según él, la pareja se negaba a desalojar pidiendo tiempo y poniendo excusas. Pagaban pero un arriendo demasiado barato. Le decíamos, ya necesitamos la casa. Espere que la niña salga del bachiller. Espere que la niña salga de la universidad. Con solo mentiras y tramas. Y aquí tengo mi contrato de arrendamiento, mire, efectivo. Y ellos saben que dicen que este documento es falso, que la firma es falsa, que yo la hice yo mismo. Y aquí está, pues que la manden a examinar si es de verdad, porque nosotros no somos mentirosos, es nada más que la verdad. Aquí está la firma de y la firma mía y mi cédula, que es que esto que es falsificado. ¿Cuánto lucharon ellos para robarse en esta casa? Ellos estaban trabajando hacía mucho tiempo, nos estaban trabajando con confianza. Pasaba el tiempo y de acuerdo con las versiones de don Héctor, nada que entregaban la vivienda, hasta que un día ocurrió algo inesperado. Fue como en el 2023 que llegamos del trabajo cansadas y de pronto pues fuimos a ingresar las llaves a la chapa y no servían. Entonces nosotras le gritamos a don que por favor nos abrieran. Nosotras pensamos que habían cambiado algo, no sé, o que se estaba dañando la chapa. Y ella nos dijo, no las conocemos, ¿ustedes quiénes son? Y nosotras pues nos pusimos a llorar. Llamamos a la policía no nos dijo nada. Nos dijo que tuviéramos cuidado porque pues esas personas se veían agresivas y que mejor, y que si nos pasaba algo era bajo nuestra responsabilidad. Nosotras obviamente, se sintió horrible, como si un vacío, porque obviamente que lo saquen de la casa de uno, tarde de la noche, no teníamos dónde llegar. Aunque suene incomprensible, a Ninfa y a su hermana Maribel les tocó buscar posada esa noche con unos compañeros del trabajo. No habían podido entrar a su propia casa. Los días pasaron y al no resolverse el conflicto, intentaron conciliar, pero al final no hubo acuerdo. En el 2022, nosotras pusimos una demanda de restitución de inmueble para que nos entregaran la casa, porque ellos no querían. Y en el 2023, ellos nos sacaron de la casa, al ver que pues no todo nos estaba saliendo bien. Y claro, para que ellos quedaran como que tuvieron posesión y un poco de cosas, porque la historia que ellos inventan es que una señora les dejó la casa.
que ellos estaban buscando una habitación y que como en 4 meses la señora se fue y les dejó el bien inmueble vacío, o sea, solo. Y que después conocieron a mi papá, que venía a pedir la casa y que ellos ni lo conocen ni a nosotros. Como ellos se negaban a entregar la vivienda, nosotros decidimos conciliar en jueces de paz. Hablamos, los citamos, pero lastimosamente ellos no querían conciliar de ninguna manera y comenzaron a agredirnos y no nos pagaban ya arriendos desde el año 2022. Nosotros nunca queríamos llegar a demandarlos, o sea, claramente nosotros hablamos por la vía pacífica con ellos. Después de que la familia Rubiano pusiera una demanda de restitución de inmuebles según Ninfa, los inquilinos interpusieron una demanda de pertenencia. Esta última es una figura legal diseñada para regular la posesión de bienes en Colombia, pero de acuerdo a expertos, está siendo usada de manera inescrupulosa para que los arrendatarios se apropien de propiedades que no compraron. El proceso de restitución quedó suspendido y la incertidumbre continuó. ¿Qué pasó, doña? Éramos amigos. ¿Por qué nos hizo esto? Decían que por qué nosotros nos habíamos dejado creer de ellos, que por qué les dimos mucho tiempo para vivir ellos acá. Y pues les dijimos que por confiados, por creer en las palabras que ellos nos decían. Porque mi papá siempre que les pedían decían, don Héctor, no se afane que nosotros le vamos a entregar la casa, no se preocupe. Pero el caso es que yo antes, cuando yo estaba aquí estudiando, yo escuchaba que varios vecinos nos decían que ellos decían que la casa era de ellos y que nosotras éramos unas inquilinas. En noviembre de 2025, la historia salió a flote y llegó a las redes sociales. Un programa de denuncias hizo pública la situación y algo inesperado pasó. Devuélvanos la casa, por favor. Devuélvanos la casa, señor. Dijo que era honesta. Usted dijo que era honesta. El domingo que salió el programa el 7º día, nosotras normal, al otro día yo ya tenía mensajes en Facebook, en TikTok, diciendo cuenta tu historia, quiero saber por qué les van a robar la casa, si eso no se puede hacer, es que ustedes son dormidas, ta, ta, ta. Y pues entonces yo dije, voy a subir un video del enfrentamiento que tuvimos cuando ellos dijeron que no nos iban a entregar y que nos iban a hacer parir y un poco de cosas. Así como ustedes se están portando conmigo, usted Pero es que se lo dijimos a la buena. ¿Por qué? Pero la casa no es suya. La casa no es suya. Devuélvanoslo, por favor. No tenemos ya dónde vivir, por favor, devuélvanoslo. Entonces pues subí eso en TikTok y tuvo muchas vistas. Varias personas nos decían, nosotros les colaboramos, ¿cómo así que esa gente tan mala se va a quedar con lo que no es de ellos? Cuenten con nosotros, a qué horas, vamos todos en gavilla. Y entonces pues nosotros dijimos, bueno, pues el otro domingo que viene vamos a hacer entonces un plantón para que ellos pues entreguen el bien inmueble. Y así fue como que hice un grupo en WhatsApp y fueron como unas 100 personas en el WhatsApp, pero el domingo a las 5 de la tarde nos quedamos como solamente 15 personas en vernos aquí en el parque. Y nosotros pues todas ansiosas, súper nerviosas. Nos encontramos todos y llamamos pues a un cerrajero para que nos colaborara abriendo la puerta. Llegamos acá, a la puerta de la casa, al ratico cuando estábamos intentando abrir la puerta, ellos llamaron, los inquilinos, a la policía. Llegó el policía, nos dijo que eso no se podía hacer, pero nosotros le mostramos los documentos. Ya había un poconón de personas atrás nuestros que no sabemos cómo llegaron todas esas personas pues a ayudarnos, ángeles de Dios. Pero ellas no estaban solas. Los vecinos que las conocían y otras personas que se percataron de la injusticia, como si se tratara de una película, se organizaron para obligarlos al desalojo. Al momento de abrir la puerta, llegaron como alicorados. Los vecinos nos decían que ellos tenían armas traumáticas y cuchillos para pues hacernos daño. Aún así, pudimos abrir la puerta, logramos entrar a nuestra casa. La señora nos hacía ademanes. En el segundo piso nos sacaba la lengua, nos hacía, mejor dicho, señas groseras. Ella pensaba que se iba a quedar ahí, que nos iba a hacer a nosotras, pues, sufrir más. Pero mi Dios es muy grande y al ver ella, toda la gente que estaba ahí emocionada, ayudándonos a nuestro favor, pues le tocó irse. Ella dijo, bueno, entonces me voy, recojo mis cosas y se fue. Fue un milagro. Entramos a la casa aquí, nosotras lloramos de felicidad porque ya, pues, hartos años sin entrar a nuestra casa, pues muy... Gracias a Dios, la policía estuvo ahí evitando el desorden. Le agradecemos a Dios y a la comunidad y a la policía que nos ayudó y nos defendió de esas personas. También cuando ingresamos al inmueble encontramos cartuchos de balas, pistolas como de juguete, no sé si es como para asustar que ellos tenían eso ahí. Nos sorprendimos, se lo entregamos a la policía para que quedara como evidencia
también pusimos una demanda preventiva, porque en el momento en que ellos estaban desalojando y sacando sus bienes, y a pesar de que ellos no nos quisieron pagar el arriendo, al final se atrevieron a decirnos que iban a regresar por nosotros. Y más tarde, en el transcurso de la noche, ellos llegaron con cuchillos, pero gracias a Dios y a la comunidad y a todos los vecinos del barrio Jorge Eliezer Gaitán que nos defendieron y evitaron que nos hicieran daño esa noche. Al día siguiente, don Héctor recibió la llamada de sus hijas anunciándole una sorpresa. Él no sabía nada de lo ocurrido esa noche. Feliz cuando las niñas me dijeron, salieron los malhechores de su casa. Papá, véngase rápido, véngase. Estaba almorzando, no terminé de almorzar y me giré. Rápido, un vecino de allá que también me quiere, dijo, súbase a mi carro y lo llevo ya. Y aquí llegué. Papi, por fin se hizo justicia. Gracias, mija. Dios nos bendiga. Ay, ya tenemos hogar, pudimos entrar, papito. Gracias a ellos, papi. Gracias. Ay, señorita, le confiaba yo bajar a su mamá. Espéreme, quítale el casco. Y encontré las niñas felices. Mi mujer también se puso contenta, porque el trabajo de toda la vida de una juventud para entregársela a un delincuente, se lo digo, que tiene uno que tener corazón de acero, y no se resiste ya a una tercera edad, que se va a resistir. Ver que sus hijos quedan en la miseria, sin estudio, sin nada por culpa de un delincuente. Eso me da pesar. Gracias. Gracias, Padre. A Dios del cielo y a la comunidad. Me siento feliz. Estoy contento. Hoy la familia Rubiano sigue a la espera de una decisión judicial. El proceso de pertenencia continúa. El miedo no se ha ido del todo, pero están en su casa, esa misma que don Héctor compró con tanto esfuerzo y dedicación en 1984. Después de tantos años, lograron pasar un diciembre en su hogar y recibir un nuevo año felices y agradeciéndole a Dios y a la gente que lo hizo posible. ¿Sabe para qué nos sirve esto? Para que los señores ladrones de casa con mentiras no sigan robando. Vamos contra la delincuencia, contra los mentirosos y que con cuentos de juicio de pertenencia, de no sé qué, robarse en una casa y dejar a una familia en la calle. Para eso es que nosotros trabajamos y le ayudamos a esto, que se siga, para que a esos delincuentes los pongan en su sitio. Muy agradecida con todos. Es que no tenemos ni palabras, como decía mi papá, para darles las gracias, porque gracias a ellos es que mi papá ahorita está viviendo acá, mi mami también, nosotras también. Ya tenemos un futuro más seguro, porque pues, como decía mi papi, ahorita para tener un bien inmueble es muy complejo. Ya podemos darle una vejez digna a mis papitos, que eso era lo que a nosotras nos preocupaba. Ninfa y Maribel son dos jóvenes fuertes y muy valientes, pero sobre todo nobles. En medio del miedo y la injusticia, no respondieron con rabia, sino con dignidad. Su voz y su buen corazón lograron que una comunidad entera despertara y se uniera para que se hiciera justicia. Hoy están de vuelta en casa y aún, después de todo lo vivido, eligen perdonar, porque saben que la verdadera fortaleza no está en quitarle algo al otro, sino en defender lo propio sin perder la humanidad. Los perdonamos porque Dios nos enseñó a perdonar a nuestro prójimo y a vivir en el amor, y que aún tienen la oportunidad de quitar esa demanda de pertenencia, que nosotros no queremos hacer nada en contra de ellos, ni tampoco siquiera cobrarles la plata del arriendo. Nosotros estamos dispuestos a perdonarles y a llegar a una conciliación, que ya dejemos esto de un lado y que se dejen de empelicular ni de pelear contra nosotros, porque nosotros no le hemos hecho nada. Nosotros solo les dimos nuestra confianza y los dejamos entrar a nuestra familia como amigos íntimos de la familia. Entonces los perdonamos y que Dios los bendiga. Igual en el cielo hay un Dios que se encarga de hacer justicia. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. Callarse no era una opción. La presentadora caleña Stephanie Solórzano es sobreviviente de una cadena de abusos que empezó en la infancia y se repitió durante años por diferentes perpetradores. Una historia marcada por el silencio, la culpa y la normalización del dolor. Su cuerpo colapsó y en una camilla de urgencias, indefensa, ocurrió el que sería su último abuso, el que lo cambió todo.
Ese día entendió que hablar no era solamente una forma de denuncia, era una forma de sobrevivir. Hoy ha sanado y busca llevar su mensaje de perdón, sanación, pero de justicia a todas las mujeres. Una historia estremecedora, dura, pero necesaria. No se puede callar, no es una opción. Cuando son tantas veces y es tan repetitivo, tú dices, no más. Este cuerpo no aguanta más. Hay 2 perpetradores que en estos momentos están en la cárcel. El de mi hija y el mío. Y yo lo que hago es bendecirlos. Stephanie Solórzano fue presentadora de televisión durante muchos años, siendo la cara amable de las noticias. Detrás del brillo y de su sonrisa se escondía una dolorosa historia de abusos constantes. Stephanie, ¿cómo llega el abuso a tu vida? Yo ya venía con una serie de abusos de infancia. Me pasaba muchas veces lo mismo. Cuando dije, algo está mal aquí, no puede ser que yo esté atrayendo a la misma clase de hombres una y otra vez. Hubo un quiebre que me hizo entender que si yo seguía guardando silencio de esa niña de infancia, pues las cosas no iban a cambiar. Cuando el abuso ocurre en la niñez, no solo hiere el cuerpo, rompe algo más profundo, la identidad. Cuando llegas a una edad donde ya te toca ver el mundo desde otra perspectiva, donde ya empiezas a razonar, te enfrentas con algo muy difícil porque no te reconoces. Te cuesta saber quién eres, te cuesta mirarte a un espejo, te cuesta amarte y aceptarte tal y como eres, porque te sientes sucia. Desde sus 8 años, el abuso se repitió como un patrón, acumulando a través del silencio heridas no sanadas. Me costó más o menos unos 36 años llegar a esto, a descubrir que sí era un patrón repetitivo y que tenía que hacer un proceso de sanación y de perdón para poder dar un paso evolutivo en mi persona como mujer, como ser humano, para poder cortar ese patrón. Stephanie se vio obligada a abandonar su carrera y en 2012 llegó a urgencias sin saber que el colapso que la inmovilizaba era una depresión mayor. Cargaba años de violencias normalizadas y un duelo no resuelto. En una camilla, en total indefensión, ocurrió otro abuso, el que lo cambió todo. Cuando tú vas a una clínica, tú vas a que te curen. En esa confusión de esa mujer que no se siente, que no está viva, que está marchita, que está metida mentalmente en un laberinto, pasarle un abuso en una clínica, pues es muy difícil. Ahí es cuando cojo las fuerzas, porque ya digo, hasta aquí, este va a ser el último abuso en mi vida, porque no voy a permitir que esto vuelva a suceder nunca más. Es que tomo las fuerzas para buscar a la enfermera jefe y al jefe de urgencias para ir a hablar con ellos y decirles que yo sentí que había sido abusada. Y básicamente ahí se veían las cámaras cómo este personaje utilizaba como estrategia el aparato de electrocardiograma para transportarlo hasta mi cubículo, y yo te aseguro que no solamente yo corrí con esa mala suerte, sino muchas otras mujeres o tal vez niñas, porque era algo que era muy premeditado y que él ya sabía cómo hacerlo, o sea, era muy profesional en lo que hacía. ¿Qué poder tiene la palabra, no solamente para hacer justicia, sino también para liberarse uno mismo? La tiene toda, tiene todo el poder, porque si no hablas es permitirle a ese perpetrador que siga abusando, no solamente de ti, sino de las que vienen atrás. Lo que yo quiero que entiendan aquí es que cuando un padre no permite que un hijo hable, le perpetúan el dolor. Al darle ese derecho a ese niño, a esa niña, a esa adolescente, ella empieza a hacer su proceso de sanación. Stephanie decidió denunciar al enfermero. El proceso duró 12 años y estuvo marcado por la revictimización.
Aunque fue condenado, el hombre huyó y las autoridades no lograban ubicarlo. Entonces Stephanie volvió a hablar, esta vez de manera pública, en un medio digital. Un gran amigo mío me dice: Steffi, pues o sea, tu caso no es cualquier cosa. Venga a tu barco, yo te recibo con los brazos abiertos, hablemos de esta vaina. Y es increíble que después de 2 días de yo haber hablado, ya empieza la comunidad caleña, incluso la comunidad caleña que vive en España, empiezan a hacer una cadena humana para ubicar el paradero de este personaje y me empiezan a mandar fotos del individuo y me dicen: es este, es este, es este. Está en Zaragoza, España. En Zaragoza una caleña decía: si tengo que ir a buscarlo, díganme qué hago, que yo estoy dispuesta. Entonces empieza una cadena, ¿sí?, de comunicación, porque básicamente, Ángela, quienes capturan a este personaje en Zaragoza es un abogado español, una exfuncionaria de la Interpol Madrid, un policía de Zaragoza, mi prima, que era la amiga de una activista colombiana en España, su mejor amiga, mi abogada y yo. Cuando los españoles no descansaron un segundo hasta lograr esa captura, yo lloraba en el momento que llaman a decir: ya lo capturamos, y les decía: gracias por haberse unido a una causa que ni siquiera era de ustedes. Mientras espera que avance el proceso de extradición, Stephanie publicó Sana tu vida, un libro en el que relata los abusos que sufrió y su camino de sanación. Allí también reveló que su hija vivió una experiencia similar. Cuando tu hija te cuenta que también ha sido abusada, y no solamente una, sino 2 veces, ¿qué se mueve en ti como madre? No, pues, como madre, completamente deshecha porque sé que es cargar una herida de abuso. Es algo que cicatriza, pero que esa cicatriz te queda por el resto de tus días. Tú tienes que aprender a vivir con esa cicatriz. Y cuando la herida está abierta, es una herida que duele demasiado. El primer abuso de mi hija es en el colegio, a la edad de 12 años, por un compañero mayor a ella. Pero entonces nosotros exponemos este caso porque ella es abusada durante 6 meses por este niño, porque la tenían amenazada. Bajo esas circunstancias, yo informo al colegio, lo manejan pésimamente mal, no activan la ruta y me toca sacar a mi hija del colegio. Y la persona que hizo este abuso se queda en el colegio. Con el tiempo, el joven fue expulsado del colegio, pero la violencia continuó. Ana Sofía siguió siendo víctima de matoneo y en ese contexto de vulnerabilidad volvió a ser abusada, esta vez también por un profesional de la salud. 5 años después, infortunadamente por un médico de confianza de la familia, mi hija es abusada por este médico. Para mí era un excelente médico, tenía todo que ver con mi familia, atendía a mis hermanos, a mis padres, a mis tíos. Era una persona de confianza al 100%. O sea, era una persona en la que tú podías depositar: ok, te voy a mandar a mi hija para que por favor le pongas un suero, para que la revitalices, porque se siente cansada, se siente un poco abrumada y lastimosamente pues se fue a la boca del lobo y fue abusada en febrero de hace 2 años. En este caso también hubo justicia. Juntas decidieron hablar y no guardar silencio. En su proceso de sanación, Stephanie encontró una explicación que va más allá de la razón. Stephanie, hablemos también del linaje femenino, de todos esos dolores que nosotras también cargamos o podemos cargar de nuestras ancestras. Las mujeres heredamos una carga transgeneracional diferente a la de los hombres. ¿Por qué? Las mujeres venimos trayendo en los óvulos, ¿sí?, algo que se llaman ovocitos, que se pasan de generación en generación, incluso desde las mujeres de las épocas de las cavernas. En nuestros óvulos venimos trayendo cada información de cada mujer que ha antecedido nuestro linaje. Ya poniéndonos en este contexto, te voy a dar un ejemplo. ¿A qué bisabuela, hablo por la mía, se le ocurre voluntariamente tener 16 hijos?
De eso hablábamos ahora. Ahí hubo abusos. A ninguna se le ocurre tener tanta cantidad de hijos voluntariamente. Mi abuela tuvo 8 hijos y tampoco creo que haya sido voluntario haber tenido esos 8 hijos. Y fueron mujeres demasiado sumisas, supremamente sumisas. Toda esta tara y todas estas cadenas siempre se desencadenan en alguien de la familia. Ya sea porque vienes a cortar con esas cadenas, ¿sí? Y a sanar de alguna manera hasta ahí ese patrón. Ahora, yo sé que el linaje de mi hija o la generación de mi hija va a ser completamente diferente, porque ella decidió romper el silencio, al igual que yo, ellas no. Este entendimiento llegó a través de la terapia en la que se especializó. Hoy acompaña a otros sobrevivientes de abuso, personas que buscan sanar y reconstruir su historia. Porque cuando tienes estas heridas te tienes que permitir sentirlas y hacer un duelo. La gente no puede esperar a que cuando eres abusada sexualmente hagas de cuenta que no pasó absolutamente nada, porque te destruyes en 1000 pedazos y el proceso de sanación lo que hace es empezar a recoger cada uno de esos pedazos y que cuando te reconstruyas entiendas que esas heridas hacen parte de tu historia y amarlas. Pero ¿cómo se hace ese proceso? A través del duelo, a través de permitirte sentir rabia, sentir odio, sentir sed de venganza, porque es que yo no te puedo mentir, yo soy un ser humano y eso se siente, por supuesto que se siente, pero entonces vas pasando de estadios, ¿sí? Entonces ya empiezas a ver que hay otro camino diferente, porque te vas reconociendo, porque te tratas con compasión, porque te hablas con paciencia, porque te miras al espejo y empiezas a ver una mujer valiosa, una mujer bonita en el ser que vale la pena rescatar y que vuelva a nacer. Al mirarse al espejo, Stephanie entiende que lo vivido no la define y que a través del perdón dejó de cargar con ese peso. Cuando a ti te dicen perdón, tú lo entiendes porque sabes lo que significa, pero cuando te toca en carne propia empezar a hacer el proceso, es muy difícil al principio, pero entiendes que es la única virtud que te va a ayudar a que realmente no sigas cargando con ese perpetrador. Y la pregunta es, ¿tú qué quieres para tu vida? ¿Cargar eso por el resto de tus días, para enfermarte, para irte por un abismo, para no querer reencontrarte? ¿O, al contrario, perdonando, liberándote de esos pesos, que eso es lo que nosotras hemos hecho? Entendiendo de alguna manera, yo sé que es muy contradictorio y difícil lo que voy a decir, de que si no hubiera sido por esos perpetradores, yo no estaría aquí sentada y no estaría hablando de lo que estoy hablando. Entonces es entender que nada es casualidad, que todo tiene un para qué, no un por qué, sino un para qué, una razón de ser. Y que por más duro que sea por lo que estás pasando y que lo sientas en tu alma y en tu corazón, agradezcas. Esa es una forma también de alivianar las cargas, agradeciendo. A través de su libro y su trabajo como terapeuta, Stephanie impulsa el poder de la palabra en las mujeres. Además, prepara un proyecto de ley para mejorar las rutas de atención a las víctimas de estos delitos. En este proyecto de ley Cero Tolerancia a la Violencia Sexual de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres, que yo estoy proponiendo en estos momentos, justamente es que las mujeres y los niños no se tengan que revictimizar tanto cuando pasan por estas rutas, porque son despiadadas e inhumanas. Con solo decirte que es peor pasar por las rutas, por ejemplo, por una EPS, que la misma circunstancia la cual te llevó allá, porque están completamente deshumanizados, porque están completamente desorganizados, porque no te dicen qué va a pasar contigo, porque no es un personal capacitado para darte esa orientación, porque no hay psicólogos de piso, porque no hay trabajadores sociales de piso,
y porque a la quien le toca manejar todo el tema es a la médico jefe de urgencias. Entonces ya te podrás imaginar. Además que no te advierten que cuando entras no puedes volver a salir, entonces te sientes secuestrado. Así ha sanado Stephanie Solórzano. Hoy cuestiona los sistemas que revictimizan y decide seguir hablando, porque sabe que la palabra puede cambiarlo todo. Y confía en que si su voz es escuchada en el país, algo o mucho pueda cambiar para las mujeres más vulneradas. Gracias por continuar este viaje hacia lo extraordinario. Hay personas que después de pagar una condena descubren que la puerta de la libertad no siempre conduce a una oportunidad. En un barrio tradicional del centro de Bogotá, un grupo de pospenados encontró una salida que no se esperaban: contar su propia historia mientras recorren las calles donde delinquieron. Lo que antes los estigmatizó, hoy es lo que más atrae a los turistas en los recorridos que hacen. Dos hermanos son los creadores de este proyecto que dignifica a quienes después de la cárcel quieren cambiar su vida. Muchas veces nos decían, oye, ¿usted por qué es amigo de ese ladrón? O es que son ladrones, yo no los quiero ayudar. Y se les olvida que detrás de esos ladrones hay personas. Mi camino era oscuro, no teníamos proyecto, no teníamos meta, no teníamos nada. La forma de nosotros como pelados, le estoy hablando hace muchos años, era destruir. Bueno, la Perse, la verdad, es un punto de Bogotá que hay que recuperar, ¿sí? Todo el mundo le tiene cariño o un susto tenaz. Unos angelitos se nos presentaron así como en el túnel de la oscuridad, así porque estábamos oscuros, es decir, estábamos haciendo mucha maldad, muchas cosas malas. En Colombia hay muchos barrios que se recorren con asombro. Abundan los celulares y las cámaras en mano para no perderse ninguna foto. Sin embargo, hay otros que se recorren con miedo. La perseverancia durante años ha sido un territorio marcado por el estigma, en ocasiones por titulares rojos. Pero esta historia no empieza con la violencia, empieza con preguntas. ¿Cómo cambiar un barrio así? ¿Quién estaría dispuesto a hacerlo? Los hermanos Nicolás y Santiago Mojica podían optar por crear una empresa o seguir la ruta convencional de conseguir un buen empleo como muchos amigos de su círculo social, pero no fue así. Y aunque son lo que los residentes de La Perseverancia llamarían dos gomelos, verlos cada fin de año en su barrio los llevó a entablar una amistad. Al principio pues hicimos donaciones de ropa de segunda, traíamos mercados, útiles escolares, ver cómo le conseguíamos educación a personas, pero realmente tú te empezabas a dar cuenta que, digamos, si este diciembre necesitábamos 100 regalos, el otro diciembre eran 200, más mercados, más pobreza, realmente no solucionabas en ningún momento un problema. Entonces ahí fue cuando le dimos la vuelta y dijimos, ¿cómo dejamos de ser asistencialistas y empezamos a resolver los problemas? Desde chiquito los enseñaron a que no importa si usted no tiene, pero el de otro tiene, y como tiene, entonces hay que quitarle, en vez de enseñarlos a hacer lo que estamos haciendo con ellos, porque también son emprendedores en el mundo que les tocó. Entonces cambiarle esa mentalidad empieza por la gente que tiene la mentalidad para que ellos puedan convencer a las personas que están con ellos. Entonces es una nota, la verdad es una experiencia muy chévere porque uno ve otros tipos de liderazgo acá. El primer barrio obrero del país cuenta la historia de cómo todos construyeron las casas antes de repartirlas, de la lucha por mantener su identidad, como en el caso de la chicha. Justo acá nació una idea que parecía ingenua, casi temeraria. Los hermanos Mojica decidieron apostar por algo que muchos consideraban imposible: hacer turismo donde antes solo entraban residentes o la policía. Bueno, llega y Gaitán nació en Las Cruces, ¿sí ve? Era un candidato presidencial de Colombia. Llega, él le gustaba venir acá a La Perseverancia, tomarse su chichazo, porque además le gustaba mucho la chicha, jugar turmequé o como tejo. Y aparte de eso, pues acá fue donde nació su candidatura a la presidencia. Y entonces en ese balcón que vemos allá, ahí es donde él hizo su primer discurso a la clase obrera o popular del pueblo, ¿sí? Es una historia, una nota, este es un barrio de chicheros. Dentro del tour está doña Tere, que hay que aprovecharla porque ahorita está enfermita y eso, pero la mamá de ella le dio a Gaitán chicha. Entonces, y ellos fueron perseguidos y los obligaron. Entonces tiene una historia, una nota esto donde estamos ahorita, que no lo conoce mucho, el monumento, pues las Torres del Silencio, los tanques y la naturaleza aquí, básicamente que nadie ha podido subir, ¿sí?
y nosotros ya llevamos casi 7, no, desde el 2016 abrimos el hostal, 10 años. Todo lo que se hablaba de la esta, que es que la chicha lo vuelve a usted un boom. Vea, para la cárcel se volvió así. Vea acá. Todo esto fue lo que se sacó así de la investigación que se hizo de... Y siempre fue la guerra con, vea, con estos mares. ¿Por qué? Porque ellos querían el monopolio y saben que la chicha es una bebida muy fácil de hacer y aparte son muy económicas. Quienes antes llenaban de temor las calles, hoy son guías, unos que hablan sin libreto y sin filtro, que narran lo histórico, pero también las realidades sociales. Para muchos, un turismo de mayor impacto. La gente siempre dice, esta parte es peligroso, acá. Entonces, para un artista es interesante, porque yo siempre quiero saber qué cosas más sé. Y entonces es un lugar con mucha historia, mucho carácter y mucha fuerza. Para mí es más interesante que una zona muy turística y muy como superficial. Es real, es auténtico, y es colombiano, es bogotano, es parte de la historia de Bogotá. Tienen un potencial increíble, tienen una labia, una parla que es muy acogedora, historias que sorprenden, un barrio que ha sido resistencia, porque para nosotros cuando llegamos a conocer el barrio La Persa es un pueblo dentro de una ciudad. William es un hombre serio, tosco y con voz grave. Aprendió desde joven a ser así, y aunque se resiste a dejar caer una lágrima, sus ojos lo intentan cuando recuerda sus errores en el pasado que lo llevaron a prisión. Más que todo fue por demostrar, ¿sí me entiende? De que yo no me quedaba atrás. Me tiré la vida. Pero ya. Fue duro, fue amargo. En ese tiempo perdí a mi papá en la cárcel. Me volví como un poco duro de corazón, mucho resentimiento por la sociedad, esa era la verdad. Mucho resentimiento, yo quería salir a vengarme, quería salir a destruir. Ahora saben que hay muchas salidas a entornos violentos, sin embargo, no fue así en sus años de locura. Nuestros padres eran muy pobres, si teníamos para almorzar, no teníamos para comer. Era una vaina, entonces eso fue lo que nos hizo como caer en la delincuencia. Tuvimos problemas judiciales. De cierta forma molestábamos por estas zonas, entonces esto ahora es como una motivación para uno cambiar y ser otra persona, ayudando a las personas a que conozcan esta parte de Bogotá. Ambos pasaron más de 10 años privados de la libertad, la mitad en condiciones estrictas. Cuando salieron, mucho había cambiado. Mis hijos, los vi grandes, vi que la vida no era solamente esas 4 paredes que donde yo estaba como una porcelana, no, sino que ya sí vi el mundo diferente, vi por lo menos la naturaleza, que allá duré casi 5 años para poder tocar el pasto, poderlo sentir, porque eso duramos un poco de años encerrados así como en un cofrecito de concreto, por decirlo así, para no decir en un búnker. Yo me perdí el crecimiento de mis hijas. Entonces, eso fue lo más duro, porque eso también me sirvió para cambiar, porque yo era otra persona. Eso lo aprendí de más de un filósofo americano y todo, que lo más importante para la humanidad es ser libre. Eso es lo más importante. A pesar de que querían buscar otra forma de vivir, al principio solo encontraban puertas cerradas y con el afán de pagar las cuentas estuvieron cerca de recaer. Llegaron unas luces que fue Pelícano, la luz en el camino, ellos se enfocaron en que todo sí se puede cambiar, si hay un cambio, todo se puede hacer con un cambio de esfuerzo y ellos fueron los que nos metieron en ese proyecto. Y ahora yo digo, sí se puede cambiar. Nosotros queremos como contrarrestar un poco esa desigualdad y la forma más fácil de contrarrestar la igualdad y crear oportunidades en un territorio es aprovechando lo que ellos tienen, que es su riqueza cultural,
natural e histórica y volverla una empresa de turismo. Entonces ya ellos dejan de decir lo único que puedo hacer es robar, porque muchos son pospenados, han estado en la cárcel o ya han sido estigmatizados, ya sea por su físico o por su voz, y empiezan a decir, oiga, yo soy empresario, yo te puedo tener una empresa, esa empresa la puedo heredar. Y le decimos, oiga, ustedes tienen tanto que contar, tanto que ofrecer, que ustedes tienen que montarse un tour y pues dejar de perseguir a los gringos pues para robarlos y guiarlos de toda esta riqueza cultural y natural que tienen. Y ellos entendieron, porque la verdad es que tienen muchas habilidades, se conocen la montaña como ninguno, han vivido, han crecido en la montaña, se conocen el barrio, las historias del barrio, los vecinos, las personas. De turista, vaya. Este era una rata igual. Saben cómo funciona el barrio y nadie mejor para explicar la historia del barrio que ellos mismos. Entonces se empoderó, hoy en día ya tienen su empresa, su registro nacional de turismo. Aunque querían creer en los hermanos Mojica y su proyecto, no fue sencillo, pues sabían que para ellos la sociedad en muchas ocasiones tenía siempre la misma respuesta: no. Ellos nos apoyaron y nos pusieron este proyecto. Nosotros personalmente yo no creía nada en eso. Yo dije, pero es que ¿cómo vamos a traer unos turistas acá si veas si esto un poco de tierra, de mantas, de montañas, sí, porque nosotros no teníamos ese conocimiento, ese don. Porque uno tiene todavía como la esperanza, ¿sí? Y el mismo nombre del barrio es persistir, es perseverar y ellos ya son mi familia. O sea, yo poder ver y decirle a Chayanne o a Ricard que su hija no va a quedar embarazada a los 13 años o a los 9, ¿sí? Que puede tener un futuro, que puede hablar otro idioma, que puede tener una visión, viajar sin viajar, de salir de su zona, puede conocer gente de otro lado, que es casi como un viaje pero a la inversa. Entonces yo creo que eso les abre mucho la cabeza. Y al principio pues no les copiábamos, como decimos nosotros, no les copiamos y no les hacíamos caso. Eso es un término popular acá en la Perselancia. No les hacíamos caso y no nos importaba, pero a medida del tiempo les vimos que como que habían resultados y era como una esperanza no para nosotros, sino para nuestros hijos. Para mis hijos, para mis nietos, pues yo ya soy nieto, yo ya soy abuelo. Como que ven lo que ellos no tienen en otras personas y nacer con ese deseo de pronto de tener algo que no le han enseñado a hacer, sino a quitar. Es difícil cambiar eso, ¿sí? Porque ese es el dolor que nos mata como colombianos. En vez de echar todos para arriba es, oiga, si este tiene, ¿cómo se lo quito? Así estemos todos iguales. Entonces cambiar eso de que no baje el que está arriba, sino al contrario, como que se le pegue para subir todos, es difícil. Contra todos los pronósticos, el proyecto se ha convertido en un éxito. Cada vez es más habitual ver extranjeros por estas calles y gracias al trabajo comunitario nunca se ha tenido algún percance en los recorridos. Es más, para muchos turistas ha sido la parada más importante de todo su viaje. La gente le encanta la vida, ¿sí? Ellos no son depresionados, no son como, son felices y la gente tiene, a veces la gente tiene no mucho, ¿sí? Pero son felices todavía. En Australia la gente tiene mucho, pero son como ansiedad, depresión. Entonces yo preferiría una vida con felicidad, con cosas, con sorpresas, comprar de una vida con más plata, más como estabilidad, pero cada día es la misma. Uno ahí le cambia de cierta forma el pensamiento porque uno se enfoca en llegar, en subir, a explorar. No va pensando en los problemas, las cosas que uno tiene. Entonces siento que es como una forma de liberación de la energía. ¿Cuál era el cambio? Que yo era un delincuente. ¿Sí ves? Yo era un delincuente que llegaba ahí a la ciudad, a mi capital, la dañaba, la destruía, no me importaba nada. Ese era yo. Ahorita, ¿quién soy? Una persona que orgullosa de mi capital porque puedo mostrar las cosas buenas de mi ciudad. En el corazón de este barrio tradicional fundado hace más de 110 años por obreros y chicheras, se reúnen los saberes gastronómicos de todo el país en su plaza. A los alrededores, las paredes gritan lo que a veces no se puede decir, y el trayecto avanza, mientras el asfalto cede y la montaña aparece. Es increíble porque tienen toda la historia. Y segundo,
pues, o sea, obviamente la gente, pero tercero, aquí la naturaleza, que no la tiene todo el mundo. O sea, uno subirse a un barrio, una nota lleno de cultura y eso, y la gente, que las empanadas, que los problemas, el otro gritando, yo no sé, peleándose, y llega uno a esta naturaleza y queda tranquilo. Este es el tercer punto. Que la gente venga y que tenga la posibilidad, la tranquilidad de venir a andar por el camino de la Cleta, por la Cueva del Arco o el Pico del Águila, tranquilos. Solo quienes viven el recorrido entienden que el barrio no se victimiza. Se explica, se defiende y se celebra. En este mundo muchas cosas son como fotocopias o como lo mismo de todo. Me encanta cuando cosas son así, real, feo, bonito, pero son reales. Si hubiéramos tenido este conocimiento cuando éramos pelados, pucha, esto fuera una concordia. Y esa es así en temática lo que queremos nosotros, volver la perseverancia, volvernos guías, volvernos uno de los números unos en qué, en turismo aquí al nivel rural. Como si yo llego a una comunidad, una sola persona transformando a muchas personas es difícil, pero al contrario, o sea, cuando es una comunidad cambiando también, cambiando porque están tratando de cambiarse ellos mismos, y aparte llega gente que no conocía esto y se llevan esa sensación o esta experiencia, les cambia la vida también. Cuando el mismo barrio cuenta su historia, ya no hay mitos sobre él. La pregunta ha cambiado. Ya no es si es seguro entrar, sino qué historia me pierdo si no entro. Y el mayor logro no es atraer turistas, es generar cambios en la vida de quienes siguen intentándolo y saben que transformar su vida es cuestión de perseverancia. Este proyecto muestra que la mejor forma de rehacer el camino es volverlo a caminarlo. Y con esta historia terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario. Escuchamos historias difíciles, historias que no nos dejan indiferentes y que seguramente nos van a seguir rondando. Porque cuando la injusticia se enfrenta con dignidad y el silencio se rompe con valentía, algo empieza a cambiar. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.